Hemos titulado este mensaje como El Señor viene a su templo. ¿Okay? Dios viene a su templo. Hechos capítulo número 2, versículo número 1. Vamos a leer primero y después lo desmenuzamos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia y de Frigia y de Panfilia y de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Ok, aquí este mensaje abarca una gran cantidad de temas. Vamos a enfocarnos lo más exclusivamente posible en el texto en sí. Y para eso damos las preguntas después, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas ramificaciones y tardaríamos bastante en ver cada detalle. Y es muy importante este versículo porque nos dice que Jesús cumplió una de sus principales promesas, que era de que Él, cuando subiera al cielo, iba a mandar a su Espíritu Santo, no para que estuviera únicamente con nosotros, sino para que estuviera en nosotros, dentro de nosotros, literalmente. Fíjense, dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Primero, pues, ¿qué es el día de Pentecostés? Pentecostés, la palabra en su etimología directa significa quincuagésimo, en esencia significa 50. ¿Okay? Pentecostés significa 50, pues ¿50 qué? Los judíos tenían la costumbre de 50 días después de que celebraran la Pascua, tenían una fiesta que ellos no llamaban Pentecostés porque Pentecostés es una palabra griega, pero ellos llamaban la fiesta de las cosechas o la fiesta de la semana. Y lo que en esencia celebraban era la provisión de Dios de la cosecha. Y el día 50 era cuando se recogían los primeros frutos de la cosecha. Entonces era como una manera de honrar a Dios diciendo, Dios, gracias porque pues, los primeros frutos de nuestra cosecha son para ti, te los dedicamos y gracias por toda la cosecha que va a venir después. También los judíos tenían la costumbre de celebrar en esta fecha el día en que Dios le dio la ley a Moisés. En esencia era como que celebraban cuando inició el nuevo pacto. Así como aquí celebramos, por ejemplo, la independencia, ¿verdad? Que no fue que ese día ya nos hicimos independientes, pero fue el día que inició la independencia. Pues ellos también celebraban algo así, como que el día en que Dios le dio a Moisés la ley y por lo tanto inició el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es como un acuerdo entre Dios y los seres humanos de la manera en que Él se va a relacionar con nosotros. Antiguamente Dios se relacionaba, por ejemplo, antes de Moisés, se relacionaba con los seres humanos así a viva voz, ¿no? Por ejemplo, con Adán vemos que habló directamente con Dios. A gente o personajes como Abraham, que es muy importante para los judíos, igual Dios le hablaba directamente a viva voz, le decía, oye Abraham, haz esto, ve para acá, ve para allá, yo te voy a dar esto. Pero con el tiempo eso, pues no es que se fue descontinuando, pero era muy complicado, y siempre lo vamos a ver así, se centraba generalmente en personajes específicos, y después pues como ya era tanta gente, pues era imposible, ¿verdad? Imagínense que Dios le hablara a cada uno una cosa y luego que dijera a alguien, no, sabes que a mí Dios me dijo esto, y qué tal era mentira. Entonces lo que hace Dios es de que genera un nuevo pacto, una forma en la que Él se pueda relacionar ya no con individuos ni con familias, sino con un pueblo. Estamos hablando de 1 millón, 2 millones de personas. Y entonces Dios crea este pacto, que es conocido como el Antiguo Pacto, y tenía en esencia 4 cosas que lo distinguían. Hay más, por supuesto, pero 4 cosas principales. Número 1, había un templo. En ese momento un tabernáculo. Es decir, Dios habitaba físicamente en un lugar. Y hasta hoy tenemos esta idea a veces un poco, ¿no? De que Dios vive en las iglesias. O como que, Dios vive en un templo. O como que si me acerco a la iglesia, me acerco a Dios.
El nuevo pacto, como veremos, no tiene ya nada que ver con eso. Pero el antiguo pacto sí era así, había un templo, había sacerdotes, que eran como estas personas que mediaban entre Dios y tú, eran como tu representante delante de Dios, y a la vez ellos te representaban a Dios cuando te hablaban. Había también leyes, pues de que, ¿cómo me relaciono con Dios? Pues ponte esta ropa, purifícate así, lávate así, ve tantos días a hacer este tipo de sacrificios, que es el cuarto distintivo, había sacrificios. Y un sacrificio en esencia era como una manera de apaciguar la ira de Dios debido a nuestros pecados, ¿no? De hecho, en las películas, creo que lo vemos mucho, ¿no? En estas películas triviales donde hay que hacer un sacrificio. Y es como para apaciguar a los dioses de que están enojados o algo por el estilo. Pues no tiene nada que ver, pero en esencia va la idea por ahí. O sea, a través de los sacrificios nosotros obteníamos el perdón. Eso era el antiguo pacto. Entonces en Pentecostés, que es lo que aquí el versículo 1 nos dice, los judíos tenían la costumbre de celebrar también que ellos habían recibido un pacto de parte de Dios para relacionarse. Era importante para ellos porque era como decir públicamente, Dios se relaciona con nosotros. Y aquí está la evidencia. Hay un día en el que dedicamos especialmente para celebrar. Así que Dios escoge ese día específicamente como ustedes ya se irán dando cuenta, pues con varios motivos. Número uno, aquí Dios está como diciendo, ustedes son la cosecha de la obra de Jesús. Así que el Espíritu Santo haya descendido, como leímos, ese día en particular, era como que Dios estaba diciendo, esta es la cosecha del sacrificio y de la vida de la obra de mi Hijo Jesús. Y en segundo lugar, es importante porque aquí Dios iniciaba el nuevo pacto. Si anteriormente ellos celebraban que iniciaba el antiguo, ahora Pentecostés era la novedad del nuevo pacto. ¿Y en qué era diferente el antiguo del nuevo pacto? Usando las 4 características principales que les indiqué. Empezando por el templo. Ya el templo no era un lugar físico. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Y eso es muy revolucionario porque usted puede estar en su casa y anteriormente para relacionarse con Dios usted tenía que ir al templo. En los salmos lo va a ver mucho, ¿no? David, por ejemplo, decía, quiero ir al templo, o los salmistas, yo quiero ir a tu casa, quiero estar contigo en tu casa, lo mejor que me puede pasar es estar en tu casa todos los días. Pero ahora ya Dios no tiene una casa física, una morada, sino que ahora los seres humanos somos la morada de Dios. Significa que esté donde esté, bajo las peores o mejores condiciones, Dios está conmigo porque yo soy su templo. Ya no se ocupaba ahora una ley escrita restrictiva y rígida como que no comas esto, no bebas esto, no te pongas esta ropa, tú no puedes tener el cabello de esta manera, porque los judíos tenían leyes muy específicas, hasta, por ejemplo, que no podían combinar 2 tipos de telas en su vestimenta. Y usted dirá, pues eso qué tiene que ver, pero estaba en la ley, tú no podías tener algodón y seda al mismo tiempo puesto, tenía que ser o pura seda o puro algodón, porque de lo contrario era pecado. Los hombres no podían rasurarse las patillas, ¿no? La barba, por ejemplo, el cabello, no, las mujeres tampoco. O sea, había muchas restricciones muy restrictivas para que el ser humano se pudiera relacionar con Dios. En segundo lugar, el sacrificio ya no era un animal. Ahora el sacrificio en el nuevo pacto era, como lo hemos visto, Jesús. Él limpiaba por completo y de una manera perfecta nuestros pecados. Y en cuarto lugar, ya no ocupamos un sacerdote. Como que tenemos esta tendencia todavía a ver a los pastores o a los líderes de las iglesias como sacerdotes, ¿no? Como que usted ore porque usted a Dios lo escucha, ¿no? Usted si ora, Dios lo va a escuchar mejor que a mí, como si él fuera más digno. Y no es así. Todos los seres humanos ahora a través de Jesús, que es nuestro sacerdote, podemos acercarnos a Dios con confianza plena de que Él nos escucha. Ya no ocupo que alguien me limpie mis pecados, no ocupo que alguien me entregue necesariamente la comunión con Dios. Ahora a través de Jesús, usted y yo directamente, sin mediadores, podemos relacionarnos con Él. Así que hay mucha diferencia, ¿verdad? La ley ya no está escrita, como les decía, en un papel, sino que ahora la ley está escrita en nuestro corazón. El profeta Jeremías dijo esto de parte de Dios, que algún día vendría cuando Dios haría un nuevo pacto y en ese día Dios iba a poner su ley ya no en un papel, sino en nuestro corazón. Y el Nuevo Testamento es muy claro, la ley ahora es el amor. La ley que Dios desea de nosotros es el amor. Porque si yo amo a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, al vecino, pues no voy a procurar su mal, ¿verdad? No voy a engañarlo, no voy a estafarlo, no voy a insultarlo, no voy a robarle. Y vaya, Jesús claramente lo dijo, toda la ley se resume en una cosa. Amarás a Dios con todo lo que tienes y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como ustedes nos amamos a nosotros mismos, así deberíamos amar a otros.
Es impresionante, ¿verdad? Dos cosas distintas totalmente. Así que Pentecostés es muy importante porque Dios es quien escoge ese día. No es que los apóstoles ese día oraron más, o que ese día como que sí ayunaron bien, o como que ese día sí le echaron ganas a la alabanza, ¿verdad? O sea, ese día Dios lo escogió para derramar su espíritu. Dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. No dice cuántos, creemos que son los 120, porque en Hechos 1 dice que eran 120 discípulos reunidos. Podemos asumir que eran los 120, a lo mejor un poquito más, o a lo mejor menos, no sé. Pero el punto es que estaban juntos, y dice que están en un mismo lugar. Yo cuando estudiaba decía, muchas veces decimos así, ya fue en el aposento alto, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo descendió fue en un lugar que se llamaba el aposento alto. El texto no nos dice, la verdad solo dice que estaban en un mismo lugar. ¿Pudo haber sido el aposento alto? Sí. ¿Pudo no haberlo sido? También. Lo importante nuevamente no es el lugar, no es que si estaban 500, 120, 30, 40, estaban todos juntos, estaban ahí esperando. Versículo 2, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. La palabra de repente es importante porque señala que la venida del Espíritu Santo fue sorpresiva. No es como que Pedro se paró y como líder dice, desciende Espíritu Santo, ¿no? Y descendió. O sea, el Espíritu Santo no obedece a los mandatos de una persona, quien sea. Bajó de repente en el momento oportuno, por sorpresa, y dice que vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. Aquí el énfasis está en la palabra ruido. Otra vez, dice que ellos escucharon como el ruido de viento, no dice que hubo viento. Sí, no es de que estaban sentados y se despeinaron y como que, porque así a veces como que nos lo imaginamos, ¿no? Como que un huracán se manifestó en medio de todos sentados. No, ellos escucharon un ruido que venía desde arriba del cielo, muy fuerte, y se sorprendieron. Y a mí se me hace aún más impresionante porque probablemente hay una paz tremenda, estaban todos sentados y no había ni una evidencia de que el viento les soplara en la cabeza, estaban en un lugar cerrado, pero ellos escuchaban un ruido muy fuerte. ¿Y qué dice el versículo 3 que pasó inmediatamente después de eso? Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. El final del versículo 2 dice que estaban sentados. Es importante porque no dice que estaban orando, ¿verdad? No estaban como que, ven Espíritu Santo. No estaban cantando. El texto sería muy claro en decirnos, estaban pues, orando, ¿no? En otras ocasiones nos lo dice muy claro. Oraron y pasó esto. Cantaron y pasó esto. Pero aquí no nos dice eso. Dice que estaban, como usted y como yo, ¿no? A lo mejor platicando, ni siquiera un sermón, a lo mejor están platicando de cualquier cosa, de, sí, no, del tsunami, que iba a azotar, no sé. Estaban sentados y Dios baja de repente, porque esto otra vez nos muestra que Dios es quien nos da el Espíritu Santo y no nosotros quienes lo obtenemos, ¿sí? Nosotros no podemos hacer algo como para que Dios nos dé su Espíritu Santo. Es Él quien nos lo da a través de su gracia, a través de lo que Jesús hizo a favor nuestro. Lenguas como de fuego, dice que se asentaron. Una lengua de fuego, tal cual significa que era una especie de llama pequeña. Ustedes han visto una llama de fuego, parece como una lengua, ¿no? Que está sobre su cabeza. Y yo creo que eso pues los ha de haber impresionado demasiado. Imagínense, que estemos sentados y que yo escuche un ruido y lo veo sobre cada uno de ustedes, una lengua como de un fuego que está encima, y ustedes ven en mi cabeza eso también. Sería algo muy muy extraño. Seguramente yo creo que estaban sorprendidos. Se posó sobre cada uno de ellos. Y esto es esencial entenderlo porque ahí habían hombres y también habían mujeres. Y yo, ¿por qué hago énfasis en esto? Gálatas 3:28 dice que ahora en el nuevo pacto ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Jesús. En el antiguo pacto, otra de sus limitaciones era de que únicamente los sacerdotes tenían el privilegio de tener comunión o cercanía con Dios. Eso nos excluiría, por supuesto, a todos nosotros, porque ninguno de nosotros es pues, sacerdote. Pero aún más, ni siquiera todos los sacerdotes tenían ese privilegio, solo unos cuantos sacerdotes. Pero vamos aún más a eso. No todos los seres humanos podían ser sacerdotes, solamente los judíos. Pero tampoco solo todos los judíos, sino solo los judíos de la tribu de Leví. Y no bastara que fueras de la tribu de Leví, tenías que ser
dentro de un rango de edad específico, y tampoco importaba el rango de edad, tenías que ser hombre. Así que ahí quedamos fuera, pues, para empezar, si vamos a decir quiénes aquí somos hombres, pues pocos. Pero ¿somos judíos? Pues no. Y ya de ahí, pues, perdón, ¿no? Ustedes no, ni yo podríamos tener comunión, ni siquiera poquita, con Dios. Pero aquí dice que descendió sobre quiénes. Sobre todos. Esa es la novedad del nuevo pacto, de que ya no hay una limitación de que yo soy hombre y tengo más cercanía con Dios. O yo soy mujer y Dios me quiere más que a ti. No funciona así. Hay una igualdad de condiciones ahora y Dios se posó sobre cada uno de ellos. De hecho, en el libro de Hechos vamos a ver que esta escena de que el Espíritu Santo desciende se repite 4 veces. Primero aquí con judíos. Más adelante se va a repetir con los samaritanos, que eran gente que los judíos despreciaban, y despreciar es decir poco. Luego se va a repetir con los gentiles, o sea, gente no judía, como usted y como yo, que somos mexicanos, árabes, lo que sea, ¿verdad? Y luego se repitió con gente que desconocía el evangelio. ¿A qué voy? Lo que Dios nos está mostrando a través del bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia. Nos está mostrando una nueva realidad, de que ahora judíos, samaritanos, gentiles, quien sea, hombres y mujeres de cualquier condición social, raza, etcétera, puede tener comunión cercana con Dios. Y no fue todo lo que pasó. Versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se posó sobre cada uno, pero no nada más eso, sino que dice que los llenó a cada uno de ellos. Y es muy importante porque la palabra bautismo literalmente significa sumergir, ¿sí? ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en la palabra bautismo? Yo creo que todos tenemos una idea mayor o menor, ¿verdad? Que te meten en el agua. Hasta los niños, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo, tienen la costumbre de bautizarlos, sí, por completo, O sea, aquí, pues, en México, la iglesia católica romana, pues, la acostumbraban en la cabeza nada más poquito, allá no, todo el niño, ¿no? Porque eso era el significado de la palabra sumergir, que te metían en el agua. En el bautismo, en agua, nosotros somos sumergidos, pero el bautismo en agua es como un símbolo, pero una realidad también, de que nosotros somos introducidos o bautizados en el nuevo pacto. Aquí Dios los bautizó en el Espíritu Santo, o sea, los introdujo al nuevo pacto y ahora el Espíritu Santo los llenó. Por decir de una manera, ellos entraron y se inundaron del Espíritu Santo porque ahora tenían comunión con Dios. ¿El resultado qué fue? El versículo 4 dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos no conocían las lenguas que estaban hablando, ¿sí? No es de que sabían todos, cada quien una lengua y la empezaron a hablar porque pues, se les ocurrió no hablarlo. Ellos no conocían esas lenguas, comenzaron a hablarlas en ese momento y el texto dice que era el Espíritu Santo que se las daba. Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Estas lenguas que eran idiomas. Versículo 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué había judíos de todas las naciones? Porque Pentecostés era una fiesta muy importante, como les mencionaba, para los judíos. Entonces era costumbre que cuando había una fiesta muy importante, ellos viajaban de donde quiera que vivían a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. Por eso usted y yo como cristianos ya no viajamos a ningún lado, ¿no? No existe un Vaticano para nosotros, o un Jerusalén, o una mezquita en algún lugar específico. No, porque ¿quién es el templo de Dios? Nosotros, a través del Espíritu Santo. Pero aquí los judíos viajaban. El versículo 6 dice: al ocurrir esto, la multitud se juntó, al ocurrir el estruendo. ¿Qué estruendo? Primero el sonido, que vimos que bajó, y luego pues 120 mínimo personas gritando en idiomas que ellos no conocían. Pues yo creo que eso llamaría a cualquiera de nosotros la atención. Versículo 6. Estaban desconcertados. ¿Pero por qué? Cada uno los oía hablar en su propia lengua y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos los que están hablando? Porque es importante que digan que son galileos. Porque es como aquí en México hay este chiste, ¿verdad? O en España, por ejemplo, con los gallegos, y aquí con los de Guasave, ¿verdad? O sea, yo nunca he ido a Guasave, no conozco realmente a nadie de Guasave, pero hay como que este chiste o esta mala broma de que es gente como ignorante, gente, y con los judíos había eso. ¿Y quiénes eran? Pues los galileos. Era como que los galileos eran los
los gallegos, ¿no? Los ignorantes, los que no sabían, los que cómo van a poder hacer eso, etcétera. Entonces ellos por eso están diciendo, ¿no son galileos? Como diciendo, ¿no son esta gente ignorante? Como para estar hablando en tantos idiomas. ¿Cómo es que lo hablan? 8, versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en el lugar que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea, al menos 15 regiones, y cada región, como ustedes conocen, no es de que, o sea, en México no nada más se habla español, se hablan varias lenguas. Castellano es la principal, la oficial, pero se hablan muchos dialectos, muchas lenguas nativas en Oaxaca, ¿no? Creo que es el estado con más diversidad de lenguas. O sea, no recuerdo el número sinceramente, pero son cientos, sin duda. Así que aquí hay 15 regiones. No está especificando que son 15 idiomas, pero vamos a decir, por lo menos eran 15 idiomas que ellos estaban escuchando. Versículo 11 dice, los oímos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Vamos a hacer aquí otro énfasis. Otra vez, la palabra lenguas no significa un balbuceo estático o algún tipo de lengua indescifrable o repetitiva, ¿sí? ¿Qué dice que era el texto aquí? Las lenguas eran un idioma. Era algo que ellos podían entender. ¿Qué es un idioma? Es la lengua propia de una nación o de un pueblo o de un determinado número de personas. ¿Y qué es una lengua? Pues es un sistema de comunicación verbal que se puede también escribir. O sea, el punto es de que hay un mensaje de por medio. Y el autor de Lucas hace énfasis en ese mensaje. No nada más dice, los escuchamos hablar en nuestro idioma, ¿no? Pues quién sabe qué, a lo mejor estaban diciendo de los tacos, del tsunami, de la comida, de la cultura. No es de que nada más estaban hablando cualquier cosa. Dice que estaban diciendo algo muy particular. Decían, o ellos comentaban las maravillas de Dios. Y es importante decir esto, porque el contenido de todo don que Dios nos da, sean las lenguas, sea profecía, sea cualquier don que Dios nos dé, tiene un solo propósito y es la edificación de su cuerpo. Dios no me va a dar algo para que yo egoístamente lo use a mi conveniencia y favor, ¿sí? Aquí Dios no nada más les dio lenguas específicamente para mostrar cualquier señal, les mostró con el propósito de que hubiera un mensaje de por medio, y ese mensaje eran las maravillas de Dios. ¿Qué incluiría las maravillas de Dios? Pues muchas cosas. En el libro de Salmos hay una gran variedad de sus maravillas, que incluye pues la creación, sus obras a favor de, en especial de su pueblo. Entonces aquí ellos estaban contando muchas cosas importantes respecto a que Dios había hecho algo maravilloso, algo grande y significativo. Si están leyendo ustedes la lectura que gran parte de nosotros estamos llevando, esta semana se habrán topado con Génesis capítulo número 11. Y en Génesis capítulo 11 se nos habla de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, los seres humanos se juntaron con el propósito de llegar al cielo, ¿verdad? No es de que iban a poder llegar al cielo físicamente, pero lo que el texto nos está queriendo decir es de que ellos querían hacerse como Dios, ¿no? Querían ser sus propios dioses, mostrar que eran poderosos, y tal cual decían, nadie nos podrá derrotar jamás. ¿Qué hace Dios? Dice el texto que Dios bajó y confundió las lenguas de todos los que estaban ahí. No sé cuántas personas eran, pero imagínense, si eran 1000 y todas hablando un mismo idioma, pues se podían organizar bastante bien. Pero de la nada, unos estaban hablando español, otros italiano, otros árabe, y así sucesivamente, y pues cada quien se entendió con el que pudo, ¿no? Digo, ojalá les haya tocado de familias, ¿no? De que, no, tu esposa árabe y yo italiano. No sé, pero el punto es de que los confundió, pero aquí en Hechos 2 vemos que lo contrario pasó, ¿verdad? O sea, ahora Dios mostraba de que, ok, sí, el idioma es una limitación, pero ahora en el Evangelio o a través de este nuevo pacto que hago, ni el idioma va a ser una limitación, porque yo puedo dar la capacidad de que cualquiera hable cualquier idioma con tal de que siga expandiendo este mensaje. Versículo 12 dice que estaban todos, ¿cómo? Asombrados, perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, no es de que no estaban entendiendo, no es de que, ay, ¿qué estarán queriendo decir? Lo que significa es de que
¿qué propósito tiene que estas personas estén diciendo estas palabras en el idioma que yo entiendo? O sea, ¿cuál es el fin de esto? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo mostrar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con estas maravillas que estoy escuchando en mis oídos? Más adelante, la siguiente semana, veremos que Pedro, por supuesto, aprovechó la ocasión y va a explicar lo que pasó. Y el versículo 13 dice que habían otros que definitivamente, pues no, los que no entendían, los que no sabían ninguno de los idiomas que estaban hablando ahí, decían, están borrachos. Y así nos pasa, ¿verdad? Como seres humanos, cuando no entendemos algo o a alguien, tendemos a decir, está loco, ¿no? Está borracho, está zafado, no sé. Y ellos probablemente los veían y decían, mira, 120 hablando, quién sabe qué tanto. Yo me pondría en su lugar, ¿verdad? Si yo no conociera todo lo que están diciendo, diría, ay, pues, Pablo mismo lo dijo. Si un desconocido entra a la iglesia y todos están hablando en lenguas, ¿qué va a decir? Tal cual dijo Pablo, están locos. Entonces, por eso Pablo dice que las lenguas, incluso como un don de Dios, están bien marcadas por Dios y se deben hacer decentemente y con un orden, en turno, y si no hay alguien que pueda incluso interpretar esa lengua, pues que mejor se guarde silencio, porque de lo contrario no sirve de nada. Pablo también lo explicó. Si yo soy un tambor que solamente hace ruido, sin sentido y sin ritmo, ¿qué propósito tengo? No, imagínense como que la banda, de hecho, no tienen mucho que ver, pero ayer estaba en el radio escuchando, a veces pongo el radio nada más, lo digo estación por estación y lo que caiga, ¿no? La canción. Y hay una canción que decía que, porque la banda está borracha, no sé qué. ¿Se ha escuchado? ¿Verdad? Y el punto, algo así dice, y obviamente con esta idea en mente dije, mira, es como lo que estaba leyendo, porque hay un momento en la canción donde cada quien toca lo que quiere, ¿no? Que el de la batería, el de todos los trompetas del trombón, cada quien agarra para su lado. Y el argumento dice, es que la banda está borracha. Pues sería algo así, imagínense, ¿no? Como que entrara cualquier persona y que cada quien por su lado diciendo y gritando, pues está borracha la banda, ¿no? Y aquí esta gente reaccionó así, están borrachos. Muy bien, para ir cerrando todo esto, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, ¿no? Finalmente, ¿qué ganancia tenemos de este gran milagro que ocurrió? Porque sin duda fue algo impresionante que tanta gente hablara en lenguas distintas y que Dios nos estuviera llevando a hablar en lenguas distintas. Tanto sorprendió que la gente se juntó. El resultado fue de que más de 3,000 personas se convirtieron al evangelio después de este milagro. Claro, porque Pedro predicó también, no por el milagro en sí nada más. Así que voy a asumir que había más de 3,000 personas. Quizá 5,000, 6,000, 10,000. Fue un milagro muy impresionante para todos los que estaban ahí escuchando. Primero, Dios nos muestra que Él es fiel a sus promesas, ¿sí? Porque Él dijo que iba a generar un nuevo pacto, que nos iba a dar un beneficio mucho más grande para relacionarnos con Él. O sea, Jesús murió por nosotros, resucitó, está en el cielo, pero no se sentó únicamente diciendo, pues ya cumplí, ustedes háganle como puedan. Jesús envió a su Espíritu Santo porque Él había dicho que lo haría. Y ahorita veremos un versículo en Juan 14. ¿Qué otra cosa podemos entender? Que no puede existir ni un solo cristiano que no esté bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí? Importante que se los diga. Hay una tendencia, erróneamente se dice, ¿verdad? Que como que el bautismo del Espíritu Santo es como una entrada a la élite espiritual, ¿sí? Como que hay cristianos de segunda categoría y cristianos que están bautizados en el Espíritu Santo ya de primera categoría. Y por lo tanto se invita a los de segunda categoría pues a que se pongan las pilas, ¿no? Para que se bauticen y que pues ya sean cristianos de la élite, ¿no? De la secreta. Bueno, la secreta es otra cosa, pero que ya sean cristianos de los buenos. No existe tal cosa, ¿ok? En la Biblia ustedes van a encontrar un solo versículo, no van a encontrar un solo versículo donde se diga que un cristiano no tiene el Espíritu Santo. Todos los cristianos, en el momento en que creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, somos bautizados. ¿Qué significa bautizado? Sumergidos en este nuevo pacto. 1 Corintios 12:13 dice Pablo, porque por un solo espíritu hemos sido todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, todos. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el tal no es de Cristo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, según la Biblia, yo no soy cristiano, ni hijo de Dios, ni soy de Cristo. Así que, pues vaya, ¿no? ¿Es algo importante que tengamos al Espíritu Santo? Sí.
Romanos 8:15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, ustedes han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual usted y yo decimos, Abba, Padre. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Biblia es clara, en Juan 1 nos dice que todos los que creen en el nombre de Jesús se les ha dado el poder, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. No dice que el que hizo este rito, el que oró estas palabras, ni siquiera dice el que habló en lenguas. Dice, todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de. Y este versículo dice que solamente podemos ser hijos de Dios si tenemos su Santo Espíritu. Conclusión, ¿usted y yo somos hijos de Dios? Sí, porque en el momento en que usted y yo creemos, somos bautizados con el Espíritu Santo. Somos sumergidos con Dios en el Espíritu Santo. Otra cosa que aprendemos, la centralidad de este mensaje no radica en el milagro de las lenguas ni en el milagro del bautismo del Espíritu Santo. O sea, lo que aquí Dios nos está queriendo decir es de que el bautismo del Espíritu Santo es importante, no por las evidencias, no por el estruendo, no por el ruido, ni por lo que sentimos. Es importante porque Dios dice, yo cumplo mis promesas y ustedes son ahora parte de mi nuevo pacto. Jesús, ¿qué dijo? Dice que en Juan 7:37, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego Juan aclara, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dijo esto cuando él todavía estaba aquí en la tierra, cuando todavía él no había ascendido. Pero Juan está explicando claramente, el que cree en Jesús, de su interior corre como un río de agua viva. Y eso significa que es el Espíritu Santo que corre dentro de nosotros. En tercer lugar, en la Biblia tampoco nos van a encontrar ustedes un versículo donde se nos invite o donde se nos diga que seamos bautizados en el Espíritu Santo. En cambio, sí nos va a decir, sean llenos del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo es algo que usted y yo comúnmente vamos a tener que hacer una y otra vez. Somos llenos del Espíritu Santo. Pero nuestro bautismo, ¿cuándo pasó? En el momento en que usted y yo creímos. ¿Sí? En el momento en que usted y yo creímos, ya somos de la élite. Directamente, por la fe somos justificados. Sin más, sin las obras de nada. Y el Espíritu Santo viene en ese momento. En cambio, la Escritura sí nos lleva a nosotros y nos invita a que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa que tengo que vaciarme de mí mismo y tengo que ser lleno de Dios. ¿Cómo soy lleno de Dios? A través de su palabra, a través de entender. ¿De qué me sirve, diría Pablo, ser el más espiritual de entre todos los que estoy aquí presente si no tengo amor? De nada. Dice Pablo, ¿de qué serviría que yo hablara todas las lenguas que existen en el mundo, pero no tengo amor? De nada. ¿De qué sirve que yo le diga a una montaña, a ver montaña, levántate y vete al mar? ¿De qué serviría eso si yo no tengo amor? De nada. Porque el amor es el mayor don espiritual que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. ¿Qué significa? Que yo pueda amarlo a él y que pueda amar a mi vecino. O sea, yo no ocupo mover una montaña para ayudar a David si tiene una necesidad. Yo no ocupo hablar haitiano para ayudar a alguien como un haitiano que tiene en un momento una necesidad. Yo tengo el amor de Dios, que es el mayor de todos los dones. De nada sirve incluso yo o cualquiera que esté predicando o enseñando si no tiene amor. Porque yo podría estar enseñando ahorita algo que es para mi beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, podría estar distorsionando este mensaje al lado contrario de decir, aquí hay cristianos de una categoría y de otra, ¿verdad? Y los que ustedes de aquí que no han recibido el Espíritu Santo es porque no han sido fieles con su dinero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ni siquiera una gran habilidad, un gran don, lo que ustedes y yo queramos poner en esa lista, nos hace mejores personas o mejores cristianos si el amor de Dios no reina en nuestro corazón. Así que seamos llenos del Espíritu Santo. Este mensaje es esencial porque nos muestra que Dios cumple sus promesas. Usted y yo hoy podemos levantarnos de aquí, ir a nuestro domicilio, sentarnos en nuestra sala y estar seguros que Dios está con nosotros. Y decir, gracias Dios, porque aunque parezco loco a los ojos de alguien más hablando solo aquí, tú me escuchas, tú estás conmigo.
Jesús dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos encantan esas promesas, ¿verdad? Cuando Dios le dice, por ejemplo, a Josué, Josué, no tengas miedo, yo voy a ir contigo, a donde sea que vayas. Nos encanta cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Pues usted y yo podemos con mucha fe decir, Señor, esas promesas son para mí, porque a través de Jesús tú dices que me das tu espíritu. Y primero tenemos que pensar esto. ¿Soy yo cristiano? Esa es la pregunta importante aquí. La pregunta importante no es ¿qué tanto tengo al Espíritu? O estoy bautizado en el Espíritu, porque me puede causar dudas, ¿verdad? O puedo no entender muy bien qué significa. La pregunta aquí es, ¿he puesto yo mi fe en Jesús? Y es una pregunta que hago personalmente a cada uno de ustedes y me hago a mí también. ¿He puesto realmente toda mi fe en Jesús? ¿He renunciado a mi vida diciendo, Señor, tú eres la persona más sabia para controlarme? Ayúdame a que yo use mis recursos, mi inteligencia, mi trabajo, mis habilidades, mi dinero incluso, pero no únicamente para mi beneficio, sino para el beneficio de otros. El libro de Hechos nos muestra eso, que la iglesia entendió el mensaje, vivió el mensaje y fue imparable. Si usted y yo queremos ser una iglesia así, creo que ustedes conocen gente que tiene mucha necesidad espiritual, gente que está ahí afuera buscando llenarse en otra cosa. Y nosotros podemos ser una iglesia llena del Espíritu Santo cuando con amor vayamos y nos levantemos a servirlos. Oremos, ¿les parece? Por este...